Buenas tardes, soy la doctora Carolina Oliver, soy hematóloga de Uruguay, represento al Grupo Uruguayo de Linfoma y participo del Grupo GEL. Hoy vamos a hablar del rol de los bioespecíficos en tercera línea y cuál podría ser el rol del linfoma folicular en Latinoamérica y tratar de evaluar los pros de estas moléculas en nuestro medio. Como todos sabemos, el linfoma folicular es el segundo en frecuencia en Occidente y tiene una incidencia de 2,5 por cada 100.000 habitantes por año, según el registro SER, y en Europa es de 2,2 por cada 100.000 habitantes por año. Y no hay un registro de incidencia formal en Latinoamérica. En el Grupo GEL estamos haciendo un estudio de evaluación, la doctora Torres, de las características de presentación de nuestros pacientes, que es muy interesante y esperemos que nos siga otorgando buenos resultados. Con respecto a esta incidencia, como vemos, ha disminuido en el correr de los años, tanto como se ve acá, tanto la incidencia como la mortalidad. Y esto se debe a que la evolución de la sobrevida global en los pacientes con linfoma folicular ha sido muy prometedora y positiva, mejorando en la última década y seguramente en los próximos años, cuando tengamos la evolución más reciente, esto siga aún mejor. Pero a pesar de que el paciente con linfoma folicular vive cada vez más tiempo, estos pacientes, la primera línea de tratamiento es la que tiene mayores chances de lograr duraciones prolongadas y duraderas. Estos son reportes publicados en el año 2019. Se ven que la primera remisión es la que dura más y luego tanto la respuesta, la segunda, dura un poco menos y así sucesivamente. Por lo tanto, hay todavía lugar para mejorar la terapia de pacientes con linfoma folicular. Y en este entendido, el linfoma folicular en recaída permanece siendo un linfoma incurable. Las remisiones se hacen menos duraderas en cada remisión, eso sigue siendo una realidad a pesar de las nuevas moléculas. Y la progresión temprana hoy se sabe que es un evento fundamental en pronóstico en pacientes con linfoma folicular, y hay una clara necesidad de nuevas terapias en esta patología, principalmente a nivel de pacientes refractarios y recaídos. Hoy en día se sabe que los pacientes POD24 tienen un pronóstico adverso, y eso se sabe que a nivel de sobrevida global estos pacientes viven menos. Este trabajo publicado por la doctora Cazul el año pasado, en el año 2022, se ve claramente en una cohorte muy grande de pacientes que los pacientes con POD24, que son la línea azul, viven prácticamente un promedio de 50, viven a 5 años y a 10 años. En realidad la diferencia en sobrevida global es muy marcada con respecto a aquel paciente que no es POD24. Entonces, si bien los pacientes con linfoma folicular ha cambiado la evolución con el uso de rituximab y la incorporación de los anticuerpos CD20 anti-CD20 han mejorado la sobrevida y progresión y la sobrevida global en linfoma folicular, hay necesidad de nuevos tratamientos. Y en ese entendido, las CAR-T ya se sabe que han mejorado la eficacia y han demostrado tener respuestas duraderas, y también han empezado a surgir anticuerpos bioespecíficos que activan el sistema inmunológico y permiten entonces reactivar esa inmunidad natural contra estos linfomas y por tanto tener nuevas herramientas terapéuticas para tratar esta enfermedad. Cuando uno decide tratar a un paciente con linfoma folicular refractario recaído, es fundamental saber cuánto tiempo lleva del tratamiento previo, cuánto duró esa respuesta. No es lo mismo si el paciente es un POD24, si el paciente recayó luego de muchos años sin tratamiento. ¿Cuáles son las toxicidades potenciales, tanto por lo que usó previamente como por lo que vamos a usar después? Las comorbilidades de los pacientes y las preferencias del paciente. Hay tratamientos que son acotados, hay tratamientos que son subcutáneos, hay tratamientos que son orales, hay tratamientos que son a largo plazo, y todo eso tiene que estar arriba de la mesa para poder tomar una mejor decisión. Entonces, el manejo en recaída, cuando un paciente recae, tanto si recae tempranamente o tardíamente, lo ideal sería hacer clinical trials. En nuestro medio eso prácticamente no es posible, por lo tanto, si el paciente recae tempranamente, nosotros hoy en día disponemos del estudio Gadolin, si es un paciente de POD24, podría ser una opción utilizar bendamustine o inotuzumab. Otra de las opciones sería utilizar tratamientos que no generen resistencia con lo que se utilizó previamente y por lo tanto, por ejemplo, terapias target como la lenalidomida. Si este paciente logra respuesta, podríamos considerarlo para un trasplante autólogo, que sabemos que por estudios retrospectivos que puede tener un rol en los pacientes POD24 recaídos, pacientes POD24, y si el paciente no responde, pasamos a tratamientos como CAR-T específicos u otros agentes. Si el paciente recae tardíamente,
También vamos a ver cuál es la cantidad de enfermedad que tiene, si es necesario tratar, si es frágil, si no es frágil. En ese entendido, el paciente va a poder optar por fármacos dirigidos, más allá de, según el tiempo que haya recaído, poder volver a utilizar quimioinmunoterapia como segunda línea. Entonces, ¿qué son los biespecíficos? Los biespecíficos son anticuerpos IgG humanizados que se unen simultáneamente a la célula tumoral diana y a las células efectores inmunitarias, principalmente células T, que se activan y provocan la destrucción de las células tumorales. Y lo más importante, a mi entender, es el tratamiento off the shelf. Es un tratamiento que está disponible en el mercado y nosotros podemos acceder a él de manera relativamente sencilla, independientemente, más que nada dependiente de los costos. Y la duración de estos tratamientos es potencialmente fija. Como vemos acá, la mayor parte de los anticuerpos biespecíficos que se utilizan en el linfoma folicular, que son el mosunetuzumab, el glofitamab, odronextamab, coritamab y difuso de las células B también, tiene una fracción que va contra el CD3 y otra contra el CD20, y todos tienen diferencias tanto en la composición de cantidad de sitios de unión al CD20 y CD3, o en la capacidad, perdón, en la composición del FC. Y esto tiene que ver también con luego las respuestas a estos tratamientos que se van a ver a posteriori. Los mecanismos de acción entonces de los anticuerpos biespecíficos es unir la célula del el linfocito T citotóxico con la célula tumoral y producir una liberación de citoquinas que hagan que esta célula tumoral que se acerquen y estén lo suficientemente cerca como para generar destrucción celular, potenciando la inmunidad del paciente. El primer trabajo que fue el pivotal para la aprobación el año pasado de mosunetuzumab en linfoma folicular es este trabajo publicado por y también por Bartlett en el ASH del año pasado, que es un estudio fase 2 multicéntrico, donde se incluyeron 90 pacientes con linfoma folicular refractario recaído con 2 líneas de tratamiento o más, donde deberían haber usado algún anti-CD20 y también agentes alquilantes previos, y eran linfomas foliculares grado 1, 2 o 3A. A estos pacientes se le hacían ciclos cada 21 días, hasta 8 ciclos si el paciente lograba remisión completa, y si el paciente no lograba remisión completa el octavo ciclo, podía recibir hasta 17 ciclos de tratamiento. Solo se suspendía si progresaba o tenía toxicidad inaceptable, y la suspensión luego del tratamiento era los 17 ciclos. Se hace un ramp-up en realidad de dosis. El ciclo 1 se hace el día 1 1 miligramos, ciclo 1 día 8 2 miligramos, ciclo 1 día 15 60 miligramos, ciclo 2 día 1 60 miligramos, y luego se utilizan 30 miligramos en el día 1 en cada uno de los ciclos subsecuentes. Y el objetivo del tratamiento era evaluar la chance de respuesta completa, evaluado por un comité de investigación independiente, comparado con el 14% de respuestas completas de los tratamientos que se utilizaban históricamente hasta la fecha. Las características de la población: la mediana edad era de 60 años, entre 29 y 90 años, la mayoría en el estadio 3-4, como vemos acá 77%, y esto es fundamental. La mediana de líneas previas fueron 3, entre 2 y 10, refractarios a la línea previa 69%, refractario al tratamiento con anti-CD20 un 79%, POD 24 52%, refractarios alquilantes y anti-CD20 53% y trasplante previo 21%. O sea, estos 90 pacientes en una población que, si bien tenía 3 líneas de tratamiento previa, eran altamente pretratados. Y con estas características se ve una respuesta completa con mosunetuzumab en monodraga 78%, con una rapidez en la generación de esta respuesta de 1.4 meses y 60% de chance de lograr respuesta completa con un promedio de 3 meses a la misma. Y a su vez, otro dato importante es que aún en los pacientes POD24, que como vimos eran prácticamente la mitad de los casos, el 85% logra respuestas globales con 57% respuestas completas. La verdad que son datos muy prometedores. Estos datos también se ven reflejados independientemente de las alteraciones genéticas que el paciente pudiera tener, por ejemplo, TP53. Estos trabajos a su vez muestran que el uso de mosunetuzumab tiene una duración de la respuesta mayor que las terapias previas, y la sobrevida libre de progresión con mosunetuzumab en monodroga fue 24 meses la mediana versus 12 meses para cualquier terapia de tratamiento previo.
Si bien es un estudio que muestra alta chance de remisión completa y, y respuesta global y una muy buena sobrevida y liberación para una población altamente pretratada, tenemos que ver cuál es su seguridad. Y como se ve, el 100% de los pacientes tienen algún evento secundario con respecto al tratamiento, fatales, cero relacionados con el mosudenatuzumab y 2% generales, o efectos adversos que motivaran la descontinuación 2%. Y como se ve acá, la mayor parte de los efectos adversos son el síndrome de liberación de citoquinas, que como se ve principalmente es grado 1 o 2. Y el resto son los efectos secundarios comunes que conocemos, como fatiga, neutropenia, constipación, etc. Cuando uno analiza mejor los efectos, el síndrome de liberación de citoquinas, vemos que la gran mayoría de los pacientes tienen un grado 1 o 2. ¿Y cuál es el tiempo que se desarrolle? En el ciclo 1, día 1, que como se acuerdan era 1 miligramos, eh, son 5,2 horas desde el inicio de la administración. Y cuando uno pasa a una dosis mayor al día 15, la chance de generar un efecto secundario, síndrome de liberación de citoquinas, es en promedio 27 horas. La duración de estos efectos de esta síndrome de liberación de citoquinas en promedio son 3 días, entre 1 y 29, y en esta población el 11% requirió corticoides y el 8% requirió tocilizumab, resolviéndose el 100% de los síndromes de liberación de citoquinas. Como se ve acá, en qué momento es donde suceden más estos efectos secundarios es en el ciclo 1, día 1, y en el ciclo 1, día 15, que es cuando se utiliza la dosis de 60 miligramos, siendo ya en el ciclo 3, que utilizamos la dosis de 30 miligramos, que va a ser crónica, mucho más bajo de 2% y grado 1. Entonces, con estos resultados de este estudio fase 2, el mosunetuzumab fue aprobado por FDA en diciembre del 2022 para pacientes con linfoma folicular refractario recaída luego de 2 líneas de tratamiento sistémico. Y el tratamiento se utiliza, como hablamos, con esta dosis escalonada para disminuir las chances de síndrome de liberación de citoquinas. Y los ciclos es un tratamiento finito, 8 ciclos si se logra respuesta completa y 17 ciclos si a partir del octavo ciclo se logra respuesta parcial o enfermedad estable. A su vez tenemos otro fármaco como el epcoritamab, que el epcoritamab es un anticuerpo también específico CD3, CD20, que lo que tiene de distintivo es que es de administración subcutánea. Y este fármaco se está probando en muchos, en linfomas no Hodgkin de células B, en el estudio EPCORE NHL2. En este estudio, el brazo 6 y el brazo 2 están reservados para el linfoma folicular, siendo el brazo 6 para el linfoma folicular previamente no tratado, grado 1, 2 o 3A, que son 41 pacientes, y el brazo 2 son para pacientes refractarios o recaídos a una línea de tratamiento o más. Este trabajo incluye epcoritamab en dosis decrecientes, primero son semanales y luego es cada 4 semanas hasta 2 años, asociado a lenalidomida rituximab o R cuadrado, tanto en primera línea como a posteriori. El objetivo es ver respuesta global y seguridad. En este trabajo, que en nuestro medio lo que más nos importa ver es en la población refractaria o recaída, como vemos son mayormente pacientes estadios 4, hay de todos los subgrupos, los subtipos, los grados histológicos, perdón. Como vemos, el 54% de los pacientes habían recibido una línea previa, 28% dos líneas previas, 18% tres o más. Es una población que tiene primariamente refractarios 38%, doble refractarios 39%, POD 24, 42%, trasplante previo 11%, refractario a la línea previa a tratamiento un 38%. Y había alguna proporción de pacientes, un 3%, que habían recibido previamente CAR-T. En realidad, los efectos secundarios grado 3 o más son del 73%, relacionados a coritamab, 34% en primera línea y 38% en refractarios y recaídos. Y como se ve acá, el síndrome de liberación de citoquinas se ve principalmente de grado 1 o 2, tanto en los pacientes con linfoma folicular en primera línea como refractarios y recaídos. Y esto hay muy poca proporción de pacientes con síndrome de liberación de citoquinas grado 3 o 4. Si uno lo mira más en profundidad, acá están los porcentajes del síndrome de liberación de citoquinas y la mediana de tiempo al desarrollo del mismo son de 3 días, entre 1 y 6 días, o de 2 días para el paciente refractario, entre 1 y 9 días, y la resolución se ve prácticamente entre los 22 y los 33 días. El 100% de los pacientes
perdón, el 100% de los pacientes resolvieron este síndrome de liberación de citoquinas en la mediana de 4 días y 2 días, perdón, que los números anteriores estaban mal, en una mediana corta de tiempo a resolución del síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, el uso del tocilizumab, como vimos en mosunetuzumab, que era 8%, acá también es bajo, 10 y 11%, y principalmente se ven en las primeras etapas del uso de la medicación. Este protocolo, que es epcoritamab asociado a rituximab y lenalidomida por 12 ciclos y 24 ciclos de epcoritamab, genera altas tasas de respuestas globales con excelentes tasas de respuesta completa, como se ven acá, hasta 83,5%. Y esto se ve en todos los subgrupos, tanto en pacientes POD24, primariamente refractarios o previamente refractarios a anti-CD20, primariamente refractarios, doble refractarios, etc. Por lo tanto, hay una uniformidad en la respuesta a esta combinación de fármacos en todos los subgrupos de alto riesgo. Entonces, como conclusiones del EPCORE NHL2, el epcoritamab más R cuadrado muestra una eficacia prometedora tanto en linfoma folicular primera línea como refractario recaída, con respuestas globales de 94% en primera línea, 86% de respuestas completas y en pacientes refractarios y recaídos se muestra 95% de respuestas completas respuestas globales con 80% de respuestas completas. Se observan a su vez respuestas que son duraderas. La mayoría de los pacientes logran una respuesta en la primera evaluación. El perfil de seguridad es relativamente predecible y hay un ensayo fase 3 que compara el epcoritamab asociado a R cuadrado versus R cuadrado para pacientes con linfoma folicular refractario recaído, y esperaremos esos resultados como para ver realmente la diferencia con esta combinación que ya está aprobada como el R cuadrado en remisión en pacientes refractarios y recaídos. Otro de los específicos es el odronextamab, que en un estudio fase 2, multicohorte, en varios tipos de linfomas, tanto folicular como difuso, como manto, como linfoma de la zona marginal, se probó este nuevo anticuerpo biespecífico. Se utilizó en pacientes, en este caso en la cohorte de linfoma folicular, refractarios y recaídos grado 1, 2 o 3A, que hubieran tenido 2 o más tratamientos sistémicos previos y que hubieran recibido un anti-CD20 o algún agente alquilante. Tenían que tener un buen performance status y se incluyeron 131 pacientes. El objetivo primario también es respuesta. Como se ve también, la dosis es escalada, es escalonada, perdón, en la medida que van pasando los ciclos, como para también tratar de disminuir ese efecto secundario temido, como es el síndrome de liberación de citoquinas. Estos pacientes también tienen una mediana edad de 61 años, incluyen pacientes tanto jóvenes como más añosos. La mayor parte de los pacientes eran estadios avanzados. 30% habían recibido un trasplante previo y eran refractarios en la línea terapéutica previa un 71%, habían recibido un anticuerpo anti-CD20 un 74,8% y habían sido refractarios a anti-CD20 y un aislante un 43%. Y POD24 eran el 48,1% de los pacientes. Como se ve acá, las respuestas son, este gráfico muestra respuestas espectaculares. Todo lo que es azul muestra pacientes que están en remisión completa o remisión parcial. La mayor parte de los pacientes logran excelentes respuestas, con 82% de respuestas globales y 75% de respuestas completas, con una mediana duración de la respuesta de 12 meses de 68% y a 18 meses de 55%. La mayor parte de los síndromes de liberación de citoquinas se resolvieron en 2 días y ningún paciente requirió ventilación mecánica o admisión en cuidados intermedios para el manejo de los CRS. Como vemos acá, la mayor parte también fueron grado 1 o grado 2, y grado 3 hubo un 5,9% en la primera dosis, en la dosis inferior que se probó fue de 1,6%. Entonces, todos estos eventos adversos de síndrome de liberación de citoquinas se resolvieron. El tiempo de la resolución, como dije, fueron 2 días. Y solo hubo un caso de síndrome de liberación de grado 3 con esta dosis, que fue la que luego se probó, que es la dosis hoy en día que se va a seguir estudiando de esta droga, este fármaco que es el odronextamab. Entonces,
Como resumen de los resultados en linfoma folicular refractario recaído, tenemos estas tablas que nos muestran todos los trabajos y todos los estudios que hay hoy en día que han motivado tanto la aprobación de alguna de las drogas como los fármacos que hoy en día utilizamos en esta situación. Lo primero es el R cuadrado. Tanto el estudio Magnify como el Aument muestran respuestas en un N muy grande de pacientes, 318 el Magnify y el Aument 178, este, con largas seguimientos de 4 o 5 años, muestran muy buenas respuestas globales de 72% y 42% de respuestas completas para el Magnify y 38% de respuestas completas, perdón, 32% de respuestas completas para el Aument, y se ven que la sobrevida de progresión mediana fue de 51 meses para uno de los trabajos y para el otro 28 meses. O sea, es un protocolo, un tratamiento hoy en día establecido que se puede utilizar en segunda línea posterior y según estos trabajos y que da prácticamente 2 años a 4 años de sobrevida libre de progresión, con muy buena sobrevida global según el Aument de 83% a 5 años. El trabajo Galen que utiliza el lenalidomida o inotuzumab, ya el número de pacientes incluido fue menor, 83, y la mediana de seguimiento fue de 31 meses, y se ven que hasta el 38% de los pacientes logran respuesta completa con sobrevidas libre de progresión a 2 años del 65%. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora con los fármacos que no son la quimioterapia, que si bien se puede repetir, como fármacos más target o nuevos. ¿Qué pasa con las CAR-T? Las CAR-T en realidad son prometedoras sin duda. Los estudios que hay múltiples. El SUMA-5 o el ELAR incluyeron 86 y 94 pacientes. Y como se ve, las sobrevidas libres de progresión son muy buenas, 69% 1,5 años de sobrevida libre de progresión o 57% 2 años. Y lo que tiene de bueno es que se genera o sea, son fármacos o son medicamentos que generan una sobrevida libre de progresión que a su vez es mantenida en el tiempo y podría llegar, si esto se sigue manteniendo en la evolución, a plantearse que pudiera haber pacientes que no recaen a posteriori, pero esto falta más seguimiento como para poder ver esto. O sea que las CAR-T son prometedoras, tienen muchas dificultades como vamos a ver más adelante. Y dentro de los fármacos que estamos discutiendo, los específicos, tanto el mosunetuzumab, el epcoritamab o el elranatamab son los más estudiados en linfoma folicular. El mosunetuzumab es el que está aprobado por FDA a partir de diciembre del año pasado y como vimos logra 60% de respuestas completas. EPCO más R cuadrado logra 80% de respuestas completas y odronextamab logra 75% de respuestas completas. Y la sobrevida libre de progresión a 2 años con MOSU es 48% y con odronextamab 1,5 años 55%. No están los datos todavía del EPCORE publicados en el momento de esta tabla. ¿Qué pasa con las otras moléculas? El tazometostat, que es un inhibidor del ZH2, es un fármaco que se utiliza tanto en wild type como mutado, es más útil en los mutados, pero también se sabe que hay buenas respuestas en los pacientes sin la mutación. Y este trabajo que incluye tazometostat más rituximab y lenalidomida, logra altas tasas de respuestas globales de 98% y altas tasas de respuestas completas, como se ve acá, con sobrevida libre de progresión de 11 meses, pero los resultados hay que seguirlos en la evolución y probablemente este también sea un fármaco prometedor para líneas más adelante. Entonces, ¿qué estrategia utilizaría en la tercera línea posterior de Latinoamérica? Bueno, si tenemos que elegir entre CAR-T, como luego nos va a hablar la doctora Rivarola, o BiTEs, yo me quedo con los BiTEs. ¿Por qué? Porque hoy en día son estrategias off the shelf, o sea, nosotros tenemos disponibles en la mano, los podemos utilizar en cualquier momento. Tienen menor riesgo de síndrome de liberación de citoquinas y menor neurotoxicidad. Tienen respuestas favorables en los refractarios a CAR-T, porque ya hay algunos trabajos que se han hecho. Las CAR-T, si bien logran remisiones duraderas, hay una dificultad en la distribución equitativa en su uso, ya que el acceso a las mismas por costos o por la capacidad de producirlas, porque los pacientes que han utilizado múltiples quimioterapias previas, también la dificultad en producirlas es una realidad, y poder ser realmente equitativos y que puedan ser distribuidas en toda Latinoamérica, no creo que sea una posibilidad a corto plazo. Entonces, tanto la facilidad de administración, las toxicidades,
los costos o el acceso hacen que nosotros tengamos que decantar por una o por la otra. Creo que en nuestro medio, en Latinoamérica, lo primero que va a llegar, o sea, que va a ser una realidad, va a ser el uso de los biespecíficos y vamos a tener que acostumbrarnos a su utilización y creo que tienen un rol claramente definido en esta patología. Y para terminar, ¿cuál es la propuesta en lugar de los biespecíficos en Latinoamérica? Bueno, ¿dónde deberíamos considerarlos? Los pacientes con linfoma folicular tratados en primera línea van a recibir bendamustina ovino, bendamustina ritu o CHOP o CBP más menos ritu, más menos no, más rituximab o obinutuzumab. Y el paciente cuando recae, si la recaída es tardía, va a poder utilizar otra de las quimioterapias, o si la recaída es precoz, va a poder utilizar bendamustina o obinutuzumab, o uno de los fármacos que no estamos tan acostumbrados a usar es el R cuadrado en la segunda línea, pero es una opción a realizarla. En tercer línea posterior, podemos llegar a usar R cuadrado si no lo usamos previamente, pero aquí empiezan a entrar los biespecíficos, tanto el mosunetuzumab en monodroga como el epcoritamab con R cuadrado, probablemente a futuro, si los resultados se siguen manteniendo, pueda llegar a ser una opción de tratamiento. Por lo tanto, creo que en nuestro medio, en Latinoamérica, los biespecíficos son el tratamiento que probablemente tengamos mayor accesibilidad para poder contar con ellos en un futuro cercano en el manejo del linfoma folicular refractario recaído. Muchas gracias. Carolina, en el contexto pues siempre de Latinoamérica, ¿verdad? Donde tenemos restricción en el uso de estos fármacos, pero la verdad es que ya hay presencia de ellos en varios de los países de Latinoamérica. ¿Y cómo crees que podríamos utilizarlos ya sea en tercera o cuarta línea para los pacientes en los que se pueda tener acceso? Si en monoterapia o en biterapia, y si fuera en combinada, ¿cuál crees que sería la mejor combinación? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fabiola, por tu presentación. Y me parece que fue sí, un debate difícil y a mí me tocó la parte más sencilla, a Sofía le tocó lo más complejo. Pero en realidad creo que también con tu pregunta y siguiendo la pregunta del chat también que una colega preguntaba sobre cuál sería menos costosa, creo que menos costosa es difícil de decir porque no sabemos bien con qué costo va a llegar a cada uno de nuestros países y con respecto a CAR-T y a su vez porque cada uno de ellos depende del tiempo en que se vayan a utilizar. Por ejemplo, Mosu son 8, 17 ciclos y Epcoritamab son hasta 2 años. En referencia a eso, a lo que tú decías, Fabiola, creo que los resultados en monoterapia son tanto de odronextamab o de mosunetuzumab, que sí es el que está aprobado, son muy buenos, pero los resultados que ya se empezaron a mostrar con EPCO y R cuadrado son, creo que obviamente que no se pueden hacer comparaciones cuando no son los mismos estudios, pero los resultados de respuesta completa parecerían ser un poco mejores en estas subpoblaciones más allá de segunda línea. En nuestros pacientes, creo que va a ser tercera línea más adelante, porque es probable que la mayor parte de nosotros tratemos a nuestros pacientes con CHOP-RITU o Venda-RITU, y después, si el paciente recae tardíamente, les hagamos lo que no les hicimos. Y después de ahí, el R cuadrado, como hemos comentado, no es una realidad en la mayoría de nuestros países porque también en general tiene costo. Entonces, entre R cuadrado solo o, por ejemplo, EPCO y R cuadrado, como puede llegar a ser una opción, creo que seguramente va a ser mejor y ya hay un estudio fase 3 que va a evaluar esa combinación y creo que cuando tengamos tiempo de poder utilizarlo ya vamos a tener esos resultados, supongo. Pero mosunetuzumab en esos pacientes que no responden, hoy en día ya está aprobado y creo que tener 60% de chance de respuestas completas y 2 años de sobrevida libre de progresión en una población heavymente tratada, o sea, muy pretratadas, son resultados que no habíamos tenido previamente, salvo con CAR-T que ya hay algún dato más prolongado. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, si el doctor Stremling nos habla de que cree que Mosu debería de ser una alternativa para POD24, ¿verdad? Es también difícil para actualmente para Latinoamérica ponerlo en una línea tan temprana, ¿verdad? En una segunda línea, pero espero que pronto lo podamos tener. Entonces, no sé si quieres dar algún mensaje más, Carolina. Y si no, Me parece que
la idea de Germán y que hemos hablado, y Sofía y Germán que hace un rato comentaba, del hecho de comparar mosunetuzumab versus trasplante en los pacientes POD24, me parece que es una idea muy útil, que creo que es lo que preguntaba yo, lo que preguntaba no, lo que comentaba. Creo que tenemos un avance fenomenal en linfoma folicular en los últimos años en el mundo, y en nuestro medio estamos viendo que podemos empezar a mejorar el acceso. No tanto por, no sé si mejorar el acceso, que estas drogas van a empezar a llegar, también las cartillas y distintos lugares que los están haciendo académicos, como en las charlas ya de la mañana. Entonces creo que de a poco vamos a ir pudiendo contar con estas opciones terapéuticas, y cada país verá la manera en que puede hacer que con más fuerza puedan entrar en realmente ser una realidad de uso cotidiano. Pero en lo que es a la biología en sí de la enfermedad y al tratamiento, creo que el beneficio es notorio y es indudable, por lo tanto tendremos que buscarle la vuelta para poder conseguir para que para nuestros pacientes en Latinoamérica sean utilizables.